Tu perspectiva, Nahuel, del papel, o sea, la pregunta del encuentro, ¿no? El papel de la filosofía en YouTube. Yo estuve pensando acerca de esta pregunta bastante, me demandó bastante la pregunta, debo reconocerlo, porque me parece que es una pregunta primordial, pero a la vez que no tiene una respuesta inmediata. Creo que lo que está pasando con las redes sociales en general y con YouTube en particular es el antiquísimo problema, es decir, no es un problema nuevo, de este delgado límite entre lo esotérico y lo exotérico. Es decir, entre lo sagrado y lo profano del saber, aquello que es para el vulgo y aquello que es para los elegidos. Y esa especie de dualidad me parece que vino a entrar en jaque en nuestra época, en la que la famosa divulgación, que es todo un concepto problemático en sí mismo, qué significa divulgar o cuál es el costo epistemológico y político de la divulgación, me parece que incluso pese a esos inconvenientes, la divulgación viene a jugar en este límite problemático entre lo sagrado y lo profano del saber, aquello que es para los especialistas y aquello que es para el público o el gran público. Y por un lado lo encuentro positivo porque siempre apoyé la democratización del conocimiento y de los saberes, por eso me encanta el trabajo que hacen ustedes. A Diego es a uno de los primeros que conocí en su divulgación. Y por otro lado, me parece que si bien está esta componente positiva de democratización y de poder desacralizar ciertos saberes que nuestra tradición quiere mantener dentro del halo de lo sagrado, por otro lado, siento que estamos pagando, sobre todo en los últimos 2-3 años, un costo epistemológico y político muy alto por esta divulgación. Me parece que nuestra tarea como divulgadores en YouTube o en cualquier plataforma de redes sociales es tratar de descifrar el gran acertijo, el que plantea Sartre, o el que en su momento planteó Hegel, que es cómo transmitir filosofía políticamente abierta, democratizada, es decir, no elitista, pero sin banalizarla, sin reducirla, sin convertirla en un macombo de ideas de alto impacto. Que me parece que es el precio que se ha pagado en algún punto, hacerla vender, o sea, que venda, pero al costo de transferir únicamente ideas de alto impacto que son marketineras y que están desconectadas del contexto de la tradición, de los sistemas de pensamiento. Entonces la gente empieza a pensar que la filosofía es esto, ¿no? Un gran cúmulo de ideas, un discurso políticamente incorrecto, se compromete con que la filosofía es sí o sí crítica, que no edifica nada, que no puede responder nada, que es la eterna pregunta. Y yo me parece que el rol nuestro como divulgadores es no invitar a la depresión y a la neurosis, sino invitar a una filosofía que se propone como un saber edificante, ¿no? Que también puede responder, puede dar respuestas. Por eso me gusta lo que ustedes hacen y me siento identificado con el trabajo que hacen, porque sobre todo, a Mateus no lo he visto tanto, pero a Santi o a Diego sí, y me gusta este compromiso con plantear una filosofía que es mucho más que crítica snob, sino que también es un saber riguroso, que es edificador, que puede responder preguntas. Y me parece que hoy es eso lo que dentro de YouTube tenemos que empezar a encontrarle esta otra vuelta para poder mantener calidad en el conocimiento, pero a la vez una actitud políticamente democrática. ¿Hay una plataforma que universaliza el conocimiento o la crítica filosófica? Sí. ¿Esa crítica filosófica ha tenido realmente en algún momento en la historia capacidad por sí misma para ser universalizable y democratizable? Yo creo que no. Creo que nunca ha existido. Que la filosofía creo que siempre ha sido una disciplina, lo hemos hablado antes, frustrante, solitaria en muchas ocasiones. El filósofo muchas veces se ha visto solo. Tanto el que ha tenido una escuela, porque se ha perseguido a esa escuela, como el que no ha tenido ninguna, y hemos mencionado la cuestión de Spinoza, que me parece creo que es el ejemplo más claro de persona totalmente alejada del mundo académico, expulsada, que se tuvo que dedicar a pulir cristales para poder sobrevivir, que murió tremendamente joven, que en muchos casos, yo incluso os lo digo sinceramente, considero a Spinoza que es mucho más brillante y radical que Descartes, aunque beba de él. Pero creo que el problema es que la filosofía, si no parte de una plataforma con capacidad de universalizar las ideas de un filósofo y de implantar políticamente esas ideas a una escala más o menos universalizable, es imposible que la crítica filosófica
se pueda ejercer de manera exitosa. Y esas plataformas pueden ser incluso plataformas políticas, estados, imperios, partidos políticos organizados a una escala imperial, como los partidos comunistas, por ejemplo, porque la filosofía de Marx es cierto que sin Marx es imposible entender la Unión Soviética y China, pero no puedes entender el impacto universal del marxismo sin China y sin la Unión Soviética. Totalmente. Entonces el problema es que YouTube es una plataforma más que ha desarrollado un imperio, que es el estadounidense, en el cual, por cierto, hay una filosofía hegemónica, que es la filosofía analítica, herramienta de divulgación de la cultura y del imperialismo anglosajón, como es YouTube, que es Google. Es muy difícil que unas filosofías del sur global, como se llaman, o meramente, pues... O críticas con la filosofía analítica, que es hegemónica en Estados Unidos, puedan tener más espacio que otras. Porque incluso el marxismo que se lee desde las universidades de Estados Unidos, que se interpreta, es el marxismo analítico, sobre todo, que prescinde de la dialéctica como instrumento. No sé si... Y esta es la matización que yo quería hacer al planteamiento de Nahuel. Me parece tan raro y confieso un cierto sentimiento de impotencia, ¿ok? Al decir, mira, pues somos nosotros empleados de Google indirectamente, ¿no? O sea, somos pilotos de motos de Uber Eats, pero nosotros hacemos videos para una plataforma, ¿no? Y la plataforma monetiza nuestros videos, nosotros no tenemos un vínculo fiscal con la empresa, hay ahí un acuerdo, una gran evasión fiscal, por lo cual es un gran negocio, pero lo raro de todo esto es que pues yo puedo hacer un video sobre el pensamiento de Marx desde el lado crítico de Marx al capital, al sistema hegemónico que produce y donde se prolifera la lógica de Google, pero mi video está patrocinado por Nike y salen anuncios de esas. Y es completamente viable. O sea, no hay absolutamente ningún problema, ¿no? O sea, no hay ningún conflicto, no hay ninguna cosa. Entonces, esto no revela una profunda impotencia en el sentido de tanto el sistema sabe que, tanto se sabe hegemónico la lógica liberal que no tiene miedo de patrocinar videos de Marx con Nike, ¿okay? Y el segundo comentario que quería hacer era sobre esto que comentabas de... que de alguna manera hemos pagado un precio político alto por la manera en cómo la filosofía se ha transformado de alguna manera o ha tomado características de mercancía, ¿no? De frases compartibles, ideas virales, crítica subversiva con el puro fin de ser subversivas, sin ninguna intención de provocar ningún cambio en las condiciones materiales o en las condiciones de nuestras vidas. Y lo raro de esto, lo que me parece raro de ese costo político, es que justo lo quería poner con la primera pregunta. ¿Realmente le tienen miedo a eso? O sea, ¿hay algún efecto de estas ideas supuestamente subversivas en contra del sistema liberal bajo el cual se proliferan? ¿O realmente nacen muertas, ¿no? O sea, son impotentes. Yo creo que esas ideas, digamos, adquieren, y acá soy políticamente incorrecto, porque incluso no me gusta ni a mí decirlo, porque yo no lo comparto, pero creo desde una visión analítica y estructural que es lo que hay que decir. Me parece que esas ideas son las ideas que en otro momento se llamaron ideas conservadoras. Es decir, ante un estado discursivo de la actualidad, como ustedes dicen, que tiende de manera sintomática a una visión ultraindividualista, disgregada, secular, liberal o neoliberal de la vida, donde el neoliberalismo se ha transformado en una racionalidad en sí misma, como dice Foucault, justamente lo que el poder no quiere es unión, congregación, ideas claras, norte fijos, metafísica, unión, organización de las bases. Entonces me parece que no estaría mal preguntarnos a la manera de hacer una idea, no estoy hablando, por supuesto, de los fantoches conservadores de derecha que hoy tenemos en los canales de YouTube, ¿no? Que en realidad le hacen propaganda al capitalismo tardío, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de cómo recuperar, y acá yo comparto algo que dijo Santiago en nuestro conversatorio previo, cómo recuperar ideas de otras épocas que hoy podríamos decir conservadoras, pero que en su carácter de conservadoras, sin ser afines a los intereses de hoy, que es lo que están haciendo los liberales de derecha de hoy, se tornan realmente críticas con respecto a los discursos autorizados del poder. Me parece que esa es la dialéctica que hay que agarrar, ¿no? Porque si seguimos pensando que somos más críticos, cuanto más orientados hacia el progreso, que no existe, como diría Benjamin, estamos, entonces estamos en la mercancía, ¿no? Estamos en el fetichismo ideológico. Lo que plantea Nahuel y lo que plantea Mateus, hay una limitación clara ahí.
la coyuntura política. Si tú haces un canal de YouTube donde ofreces una visión de la guerra en Ucrania que no concuerda con los planes y programas geoestratégicos de la OTAN, de Estados Unidos, sí. te pueden borrar el canal directamente. Claro. A mí me suprimieron un vídeo que yo entiendo que el algoritmo tiene mucho que ver, pero porque dije, hay que destruir la idea de Occidente, que hay gente incluso que dijo, ¿quieres destruir Occidente? Y yo, pues yo no puedo destruir algo que no existe. Yo estoy hablando de una idea filosófica, pero entiendo que os pongáis... la gente se pone muy nerviosa cuando les vas a cuestionar sus ideas porque es como si les cuestionaras su vida, es normal. Sí. Pero si tú empiezas a analizar la cuestión geopolítica de la guerra de Ucrania e incluso te atreves a explicar que sí, es una invasión, ¿por qué se produce esa invasión? Y es por la presión durante años de la OTAN para llegar a las fronteras con Rusia. Esto lo hablé con Nahuel, acuérdate en nuestro encuentro. Sí, me acuerdo. Por lo llana que es la frontera entre Rusia y Ucrania y lo fácil que es que tropas puedan entrar por ahí y lo terrible que sería para Moscú que armas atómicas de corto alcance o de largo puedan llegar en 5 minutos de Kiev a Moscú, eso es un peligro evidente. Entonces, y esto es... Pero es cuestionamiento eso, Santi. Es cuestionamiento, sí. No es revolucionario. No, pero... Claro. Lo sé que no es revolucionario. Yo no estoy hablando de revoluciones ahora mismo. Yo estoy hablando simplemente de que si tratas de explicar en un contexto bélico, geopolítico, un conflicto desde el plano que no es aquel que domina hegemónicamente la plataforma que te da voz, te pueden censurar el canal. Sí. Te lo pueden censurar y ya nadie se acuerda de ti y lo que tú hayas hecho, pues aunque tuvieses 1.000 millones de seguidores... Porque es una empresa, ¿no? Pero, Santi, ¿qué pasó con la cuenta de Donald Trump en Twitter? Totalmente, pero te pongo un ejemplo más rudimentario. Si yo en la universidad no doy un cierto tipo de contenido a mis alumnos, también me echan de la universidad. Totalmente. Sí. Y si en la escuela, cuando daba clases en escuela, no daba un cierto contenido, me echaban de la escuela. Yo creo que, ¿por qué digo esto? Porque creo, Santi, y respeto muchísimo tu trabajo y el de todos acá, o sea, lo estoy diciendo con toda la honestidad intelectual, que hoy por hoy tenemos que cuestionarnos que el cuestionamiento sea un termómetro de nuestra capacidad crítica. O sea, que generar cuestionamiento sea un termómetro válido para analizar y medir cuánta capacidad crítica tiene un discurso. Yo creo que hoy vos podés cuestionar al verdurero de la esquina y no te vende más verdura. O sea, yo creo que va por otro lado el análisis hoy de cuál es el impacto de un discurso. Porque es como decía Mateus, si vos te vas de YouTube, todos tus seguidores que aprendieron de marxismo, no por aprender marxismo, son marxistas. Saber de marxismo no te hace marxista, solo te hace consumidor de una idea marxista. Entonces se buscan otro canal, quizás. Esa es la dificultad que tenemos, Santi. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, a mí me sigue mucha gente que yo he criticado sus ideas directamente en muchos medios. O sea, yo he criticado el feminismo, he criticado el animalismo, el veganismo, y me siguen feministas y animalistas y veganas. Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero ocurre. Y lo mismo pasa pues con críticas al liberalismo, me siguen liberales. Pero si yo eso lo sé perfectamente. Para ellos a lo mejor es, me gusta lo que dices, pero soy mero entretenimiento. Soy consciente. No, y a ver, y lo que pasa es que, o sea, y a fin de cuentas, el consumo es, a fin de cuentas, un proceso de creación de individualidad. O sea, a través del consumo nos contamos historias y le contamos historias a los otros sobre lo que somos. Y a fin de cuentas, el consumo de ideas y el consumo de ideologías también es construcción de individualidad. O sea, en el sentido de la gente usa los términos como marxismo, liberalismo y todo como un... Para la cena familiar. Sí, claro, como un significante maestro. Pero el problema es que... Como una identidad. Sí, claro. No, pero el significante maestro ya hace todo el trabajo, apacigua. O sea, apacigua en el sentido de, o sea, el consumo ideológico acaba siendo apaciguante versus acabar siendo revolucionario. O sea, aquí lo raro es de hablar realmente de, y a ver, y lo que me parece ¿sabes? Más extraño de todo esto al final, cuando, o sea, tratando de ser crítico con lo que hago también, es decir, a ver, y el hecho de poner mis ideas en el mercado de ideas, ¿no es a final de cuentas una creencia en la propia capacidad del mercado de regular las ideas unas sobre las otras? Una de las cosas que yo he tratado de hacer con la cantidad, que me parece muchas veces mal ubicada de seguidores que tengo, es canalizarlos a otras personas que yo creo que deberían de escuchar, ¿no? O sea, apoyarnos a nosotros mismos en un valor muy, muy básico, comunitarista, de decir, pues mira, más allá de que nosotros todos acabamos siendo empleados de Google y acabamos todos con shadowbans, que todos hemos tenido shadowbans, y todos estemos pues imposibilitados de saber a dónde quejarnos y qué hacer con esta dinámica, ¿sabes?, desproporcional de poder, lo que sí podemos hacer
hasta cierto punto, subjetivamente, es apoyarnos entre nosotros, ¿no? O sea, tratar de construir una comunidad de pensadores que, por más que tengamos una honestidad académica, que tal vez es una de nuestras debilidades y no fortalezas en el contexto del mercado, de criticar lo que hacemos, pensar críticamente sobre lo que hacemos, tratar de entender los límites o no de lo que tratamos de hacer. Lo que sí podemos hacer es tratar de ayudarnos entre nosotros, ¿no? Yo te soy sincero y les digo esto sinceramente. Yo creo que a la pregunta, al comentario que también hiciste, Nahuel, yo dejé de pensar sobre quién ve mis videos hace ya algún tiempo, ¿no? Porque inclusive me parece que el pensar en quién ve los videos acaba siendo una lógica algorítmica de qué hacer y qué no hacer, ¿no? De Claro. estos videos tienen más vistas, estos videos tienen menos vistas, ¿no? Y raro también inclusive pensar, oye, este video me lo banearon, voy a hablar más sobre este tema, ¿no? O sea, De acuerdo contigo. Qué raro pensarlo así, ¿no? Pero sí es verdad que... No, adelante, discúlpame. No, que iba a decir que a lo mejor esto es lo bueno del papel de la filosofía en YouTube, que a lo mejor este tipo de dinámicas que estamos empezando a realizar ahora, que en principio iba a ser un encuentro por celebrar una cosa de mi canal, pues se pueda convertir en algo rutinario, en algo periódico, que permita no solo conectarnos entre nosotros y otros que puedan venir, Ernesto Castro, Roxana Kramer, incluso Jonathan Ramos, al cual le mando un saludo desde aquí y que quiere hablar con Nahuel, que me lo ha dicho. Quiero decir, por lo menos sirve para que el papel de la filosofía en YouTube sirva para conectar personas. Sí, claro. Tanto los que hablan como los que escuchan, incluso los que escriben aquí cosas.